Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al lugar y tiempo en que nos sintonicen. El propósito de este grupo y de estas reuniones es invocar y participar en el proceso de sanación planetaria. Más específicamente, el foco de nuestra tarea es la invocación a los ángeles del equilibrio para producir equilibrio psíquico y la invocación a los ángeles solares para desarrollar la comprensión espiritual para el planeta y para la humanidad. El grupo agradece a quienes nos acompañen en esta invocación, también a quienes nos escuchen en diferido por el canal de YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia. Allí se alojan los videos de encuentros anteriores. Estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 22:30 de tiempo universal coordinado. Participamos hoy buscadores de Brasil, España, México, Colombia, Uruguay, Bolivia y Argentina. El tema que nos convoca hoy es la curación y la armonía suprema, presentado como siempre con el propósito de llevar a lo cotidiano los conocimientos espirituales que vamos adquiriendo. Ha sido preparado y es presentado por el grupo. Luego realizaremos un pequeño intercambio en el cual se expresen algunas ideas o reflexiones surgidas a partir de la presentación. Por último, realizaremos la invocación a los ángeles de equilibrio y la invocación a los ángeles solares para el planeta y la humanidad, que, como dijimos, constituye el objetivo central de nuestro encuentro. Agradecemos nuevamente por acompañarnos en este bello y humilde servicio. Adelante. Hola, buenas tardes. Como ya dijo mi compañera, el tema de la tarde de hoy se titula La curación y la armonía suprema. Y aquí la primera lámina. Creo que en la armonía suprema se halla la base de la curación de todo tipo de enfermedades. Las enfermedades en sus raíces son psicológicas siempre y provienen de un remotísimo pasado, y las tres causas principales que provienen de un pasado, el primitivo pasado del cual nuestra historia guarda razón, es la triple figura del deseo sexual, del egoísmo y del miedo. Estas tres causas principales están llevando el mundo al desastre, porque continúan actuando. En lenguaje esotérico, a estas tres formas las llamamos lemures, con el significado de que provienen de la época lemur. Es decir, cuando por primera vez en la historia el hombre tuvo un cuerpo y empezó a ejercitarlo. Desde aquel momento en que tuvo el cuerpo ya a punto de puesto, empezó el karma de la humanidad. Y este karma continúa. El deseo sexual continúa. Unos por exceso, otros por inhibición. Y ambos extremos causan enfermedades. Y de esto no nos damos cuenta. Otra forma que existe de enfermedad es el egoísmo
que corroe los corazones. En tanto exista egoísmo en el corazón, habrá enfermedades. Y cuando después de acumular los tesoros temporales, no veamos ninguna solución, porque nos hacemos viejos y somos pobres y enfermos, ¿qué es lo que pasa entonces? Sobreviene el temor. Cuando el hombre tenía miedo al rayo y al trueno, porque desconocía su origen, en el hombre moderno se convierte, o bien en el miedo a la oscuridad, en el miedo a afrontar una situación cualquiera, o bien en el temor a la muerte. Si debemos hablar de curación esotérica, deberemos hablar de los 3 pilares en donde se sustenta la evolución de los tiempos. Y es en el nacimiento, en un cuerpo físico, es la conservación de este cuerpo físico y es la restitución de este cuerpo físico a la naturaleza en el momento de la muerte. Todo es liberación. Para mí, curación esotérica significa liberación. Liberación en el plano que sea. En el nivel físico, por la curación de enfermedades. En el nivel emocional, por el control de los deseos. Y en el mundo mental, por la inspiración del pensamiento viniendo de sagradas alturas, búdicas o átmicas. Desde el momento en que sabemos que las causas de las enfermedades es falta de armonía, hay que preguntarse también, ¿qué es lo que hacemos para armonizar nuestra vida? ¿Lo hacemos verdaderamente? Para mí, vivir en armonía es vivir en paz con todo cuanto nos rodea. Empezando con algo que a ustedes les parecerá paradójico, y es no hacer resistencia a la propia enfermedad, sea la que sea. Esta es una verdad incluyente, esotérica en sumo grado, que difícilmente aceptará la mente intelectual, porque ¿cómo vamos a resistir aquello que nos hace sufrir? Pues bien, una considerable parte de nuestros sufrimientos es siempre esta resistencia impuesta, este no querer ver las cosas tal como son, tratar de eludir el dolor, apaciguarlo solamente, pero nunca lo enfrentamos de frente, porque siempre tenemos el dolor y parte de este sentido del dolor es una resistencia al propio dolor. De ahí que cuando resistimos algo, añadimos fuerza a este algo. Sea una enfermedad, sea un estado de conciencia, sea un hábito, porque los hábitos engendran casualidades que infunden fortaleza en los niveles psíquicos. Se convierten en un campo abonado para todo tipo de enfermedades. Esto es una conferencia en Barcelona el 12 de enero
de 1980 por Vicente Beltrán Anglada. Continuamos con los comentarios de nuestros compañeros. Bien, compañeros, amigos, hermanos, el tema que hoy nos presenta el grupo, en verdad, siguiendo lo que ya anteriormente se ha venido presentando aquí, pues viene a ser, de alguna manera, un tipo de síntesis de todo lo que se ha visto con anterioridad. Porque ahora se nos habla de una armonía suprema, una armonía que se desea pueda ser el gran equilibrio que necesita toda entidad. Y cuando se ha hablado de que estas enfermedades que hoy padece la humanidad tienen en realidad un largo pasado, que se pierde en el tiempo y que viene a ser incluso parte del karma de nuestro propio logos planetario, de nuestro propio logos solar y aún más allá. Cuando una humanidad como la que habita el planeta Tierra, en este esquema, inicia su proceso de toma de conciencia, cuando se produce allá en aquella lejana época de la raza Lemur, cuando va a tener aquel principio maravilloso de la mente, cuando se convierte entonces el ser humano en un ser creador, empieza entonces una etapa larga, difícil, de experimentación, por decirlo de alguna manera, porque el ser humano, en su ambiente, en su despertar como cuarto reino, va a tener que ir probando muchas cosas, tener muchas experiencias. De ahí que el miedo va a ser uno de los principales temores que va a tener, porque las fuerzas naturales que seguramente le asediaban, el trueno, el rayo, las erupciones y todo aquello que pudo haber vivido en esa época, le provocó miedo. Pero también va a tener, por razones naturales, un deseo sexual muy fuerte, con el cual la humanidad se va a seguir prolongando en su especie, pero se va a quedar como un anhelo, como un deseo muy poderoso. Y surge también, por una lógica, el deseo de ir poseyendo, de estar adquiriendo, reteniendo aquello que le signifique un valor o una seguridad, incluso un deseo. Y como ya es un ser creador, el ser humano empieza a crear entidades, egregores sexuales, egregores del miedo, egregores del egoísmo y de otros más que finalmente le van a provocar enfermedades porque son bajas vibraciones. Y en esta larga experimentación, el ser humano pasa por la raza Lemur, entra a la raza Atlante, y al final de la raza Atlante es cuando empieza a darse cuenta de que también existe el bien, no solo aquello que le está causando temor, miedo, opresión, sino que también se puede generar el bien. Y al finales de la raza Atlante y principios ya de la raza Aria, el deseo del bien empieza a fructificar. Y aquellos egregores que en su conjunto conocemos como el guardián del umbral, con terribles formas y opresiones,
empieza a tener poco a poco un equilibrio con otro tipo de egregores, con aquellas entidades que provocan la creación de una entidad psíquica también, pero del bien, que empieza a generarse, que empieza a crecer. Y allí el karma de la humanidad poco a poco se va a ir equilibrando. Y es un avance en verdad muy grande, porque ya es en esta quinta raza y ahora en la quinta subraza de raíz en que el ser humano encuentra que puede equilibrar todo, que puede ir venciendo el egoísmo, que puede ir alejando el temor. Y claro, aunque todavía tiene o tenemos el temor a la muerte, creo que se puede entender que hay equilibrios. Y cuando el ser humano ya en esta temporada, en la época actual, muchos empiezan a reconocerse como almas, y esto significa que empieza a crear una conciencia mayor. Una conciencia que le va a permitir buscar lo que es la liberación de todo aquello que le oprime, todo aquello que son barreras, todo aquello que hoy llamamos ilusiones, espejismos, y que provocan, cuando están allí, mucha desarmonía y con eso la prolongación de enfermedades. Pero estamos ya en otra época, cuando esta fuerza que ahora se ha descubierto y que es el crear el bien, el buscar la luz, el practicar el amor incluyente y buscar la voluntad al bien, vemos entonces que la humanidad, a pesar de que no se ha liberado de tantas cosas, tiene ya el camino, tiene ya el sendero para que como humanidad, como grupo, se alcancen los bienes supremos. Es lo que les quería comentar. Gracias, compañeros. Gracias, Ricardo. Yo quiero hacer un breve comentario sobre un tema desafiante que plantea Vicente, que es la necesidad de no realizar, de no oponer resistencia a la enfermedad, ¿no es cierto? Y haciéndolo extensivo a hábitos, a estados psíquicos, a otros planos, ¿no? Es un tema que es muy fácil de enunciar y bastante difícil de practicar, ¿no? Por supuesto, con la enfermedad física, el dolor físico hace que habitualmente resistamos a la enfermedad, que la neguemos o tengamos sentimientos de rechazo hacia esa enfermedad. Pero también cuando hablamos en otro plano, por ejemplo en el emocional, en estados emocionales, sobre todo los buscadores espirituales, ¿no? Si alguna vez sentimos angustia o enojo, o ya en el plano mental por la falta de concentración, o pensamientos obsesivos, o cualquier estado que nos disguste, nos dice Vicente no resistir, porque con esa resistencia añadimos fuerza. Esto no quiere decir no hacer lo que necesitamos hacer para en cada plano trascender o mejorar la situación de la cual se trate. Nos habla de una aceptación, de una primera apertura como a la enfermedad o al estado como parte de nuestro camino. Un mirarla, un intentar comprenderla o comprenderlo al estado, y desde allí sí intentar, desde esa comprensión, desde esa aceptación, intentar superarla, mejorarla, transmutarla. La idea que me llega es que hacerla parte de uno, o sea, sentirla como parte de uno, no como el enemigo. Y desde allí es desde donde es posible recuperar la armonía de la cual estamos hablando. Gracias.
queridos compañeros, quería aportar una humilde reflexión y entiendo y comprendo también de que para todos es difícil referirnos a un tema tan importante como es la enfermedad y poder decir que estamos acorde con ella o que debemos doblegarla para aceptarla. Sí, claro que es así, pero no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Necesitamos mucha voluntad, mucho corazón y pedirle a nuestra alma que nos ayude, porque realmente considero de que uno cuando está enfermo, por supuesto, es difícil mantener una situación, digamos, de querer buscar la vuelta para curarse, que esto, aquello otro. Generalmente el alma nos envuelve, la mente nos envuelve, nos llena la cabeza de cosas que a veces no queremos ni pensar. Entonces yo creo que aquí, en este tema, así como bien dijo Nilda recién, y lo dice Vicente, por supuesto, y han dicho los otros compañeros, el tema es no escaparle a eso, enfrentarla, ¿sí? Enfrentarla con todo lo que tenemos y que es lo más que tenemos y que podemos recurrir a ello, y es es el amor, ¿verdad? El amor es la más poderosa y aún la más desconocida energía que posee el ser humano. Entonces yo creo que quien desarrolle ese corazón, ese amor, quien le pida ayuda al alma para estas cosas, puede tener una puerta y vamos camino a esa fórmula que todos buscamos. Muchas gracias, compañero. Bueno, con respecto a la enfermedad, lo que dice Vicente Beltrán Anglada de la resistencia, lo que menciona Nilda, que bueno, yo todo mi reflexión estaba alrededor de lo de Nilda, entonces como continuación de lo que dijo ella, hay un libro muy interesante de dos médicos alemanes que se dedicaron a estudiar la enfermedad, pero no desde el punto de vista científico y anatómico, sino como desde el punto de vista de amigo, o sea, ¿qué es la enfermedad? Y ellos escribieron un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino. Y él decía, ellos dicen que la enfermedad nos muestra un camino y en lugar de ponerle resistencia, como nos menciona el maestro, es decir, es preguntarle y hacerla nuestro amigo. Por supuesto que en un momento en que decidimos venir a experimentar a esta tercera dimensión, donde aquí es donde se maneja la polaridad, por supuesto que ahí es donde dice el maestro que empieza el karma, porque entramos en la dualidad y si hay salud, hay enfermedad. Y si hay alegría, también hay tristeza. Y si hay ilusión, también hay desilusión. Entonces todo esto envuelve ese como simbolismo que nos ponen como camino de aprendizaje. A ver, en el caso de la enfermedad, sí, esos son lo que dice Josefina, los maestros que lo escribieron ese libro. Dice que le preguntemos a la enfermedad en lugar de resistirla. Siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero no, hay que preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué a mí? ¿Qué es lo que me estoy haciendo equivocado? ¿Dónde está el error? ¿Qué estoy cometiendo? Entonces ahí está lo que dice la liberación, que dice el maestro, el nivel físico por la curación, el nivel físico, el nivel emocional y el
mundo mental. Entonces es como que toda una filosofía de la enfermedad, es un maestro, y ahí vamos a encontrar la respuesta para encontrar parte del sendero. Esa es, y bueno, sin hablar también del libro de curación esotérica, donde nos está el maestro Dwal Kul indicando pues muchas causas de las enfermedades. Entonces, todo lo que construimos a nuestro alrededor es mental, y dice: donde está tu mente, está tu corazón. ¿Qué nos dice la enfermedad en ese caso? ¿Dónde está? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? ¿Qué no he aprendido? Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Ese libro es muy bueno, Ivonne. En un momento determinado me ayudó mucho en las circunstancias que estaba transitando, y realmente es muy valioso, sobre todo en la primera parte. Es más que nada psicológico, ¿no? El análisis que se hace. Ahora, refiriéndonos al tema este que nos toca hoy, en la primera imagen habla de 3 temas que ya ustedes los trataron, que es el deseo sexual, el egoísmo y el miedo. Y todas estas son causas de enfermedades relacionadas a diversos sistemas internos del ser humano. Nosotros, a la medida que podamos establecer contacto con el alma, sabemos que más tarde o más temprano comenzará a pulsar el centro cardíaco con mayor intensidad, ¿no? Y es realmente la energía que estabiliza y armoniza a la energía mental. Cuando esa estabilización prevalece, entonces podemos ir más allá. Pero en las 3 estas cuestiones o causas de enfermedades, que son temas psicológicos evidentes, me interesa el tema del egoísmo, ¿no? Dice que corroe los corazones. Fíjense a cómo estamos hoy en la actualidad, que eso es lo importante que creo que es en el sentido de que tenemos que tratarlo profundamente, debido a que el egoísmo, ya sea esto me pertenece, o esto es mío, o tú me perteneces, o tengo tantos conocimientos, o mirá, he alcanzado alturas espirituales increíbles, ¿no? Entonces, esos puntos, en lugar de liberarnos, nos llevan a prisiones psicológicas profundas. Es decir, no iremos más allá, sin duda, más allá de la mente concreta, nunca. El egoísmo hace que rebotemos y que rebotemos. No pasaremos. Entonces, por eso es tan importante que nos liberemos del egoísmo, en el sentido de que no nos permite establecer relaciones correctas ni con nosotros mismos, ni con nuestros hermanos, ni con los reinos, ¿no? De todas las dimensiones posibles. Es decir, que el egoísmo afecta muchísimo al ser humano, y lo vemos en cómo hoy en día se concentra en determinadas actitudes de naciones, actitudes de grupos, actitudes de todo tipo, ¿no? En todos los campos del vivir humano, actitudes económicas, financieras. Entonces,
trabajando ese punto del egoísmo, soltando todo lo que podamos internamente y con los que nos rodean, vamos realmente a poder hacer una apertura muy importante del centro cardíaco y vamos a entender aquello de lo que es la inclusividad y que la inclusividad nos lleva a comprender y tener esa conciencia social plena, ¿no? Esa conciencia necesaria que nos lleva oportunamente a la conciencia del alma, la conciencia grupal, pero que de otro modo no lo podemos trascender, no llegaremos a eso. Por lo tanto, creo que es uno de los puntos clave de tener curación, porque en realidad el deseo sexual también es un poco relacionado con el egoísmo, y el miedo a la oscuridad también, ¿no? Por el temor a la inseguridad. Bueno, y entonces eso quería compartir con todos ustedes, de que vigilemos ese estado, ya sea nosotros como en nuestro alrededor, como para poder modificarlo, por supuesto, a través de la buena voluntad, y poder establecer realmente relaciones correctas con todos los niveles y con todas las criaturas que compartimos en esta tierra. Gracias, compañeros. Gracias a todos por los aportes tan maravillosos que nos hacen reflexionar cada vez más sobre a qué vinimos a esta existencia. Y una de las palabras claves es evolucionar. Evolucionar, como ya lo han dicho los compañeros, en la parte emocional, en la parte mental, renunciando a toda esa parte de la sexualidad mal manejada, como acabas de expresarlo también, María Teresa, esa parte del egoísmo que daña, que destruye esas correctas relaciones entre los humanos, que nos creemos dueños de todo aquello que no es nuestro, porque lo que hay, lo que existe, es de todos y para todos, para el mayor bien. Y otra de las cosas que vi ahí en el trabajo, el miedo, superar ese miedo, que son unas limitaciones, que tenemos que derribar esa barrera, porque si derribamos esas barreras del miedo, de la oscuridad, a la enfermedad y a todo ello, vamos a tener esa conciencia de que vinimos aquí a aprender algo. Y en la medida en que nos entreguemos, llámese en la situación que estemos viviendo, a esa voluntad mayor, nos vamos a ir nutriendo de esa fuerza. Y esa fuerza nos estará mostrando ese camino que tenemos que transitar y que va a ser más fácil de llevar la situación, esa enfermedad, con esa aceptación plena. Eso quería compartir. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Hay una cosa muy interesante sobre lo que se dice en las láminas. Hay varios conceptos que me llaman la atención, lo de la armonía, de la paz y de la no resistencia. Sin duda que son muy importantes en todos los quehaceres del hombre, estos aspectos. Y es muy importante que en el grupo haya armonía y unidad, porque hacemos un trabajo de curación. Ese amor, esa unidad y esa comprensión son bienes inmortales. Y estos bienes inmortales nos llevan a descubrir otro secreto, que es el de la armonía cósmica. Claro que presupone un esfuerzo muy grande, pero vale la pena. El tibetano nos dice que toda enfermedad es producida por la falta de armonía o desarmonía entre el aspecto forma y la vida. También nos anota que las enfermedades aparecen donde no hay alineamiento entre estos diversos factores. El alma y la forma, la vida y su expresión, las realidades subjetivas y objetivas. En consecuencia, espíritu y materia no están libremente relacionados entre sí. Cuando tenemos conciencia de ello, y de que en todo momento somos logos creadores, nos hacemos conscientes de que debemos crear
más y más vacíos, con más y más momentos de silencio, para permitir que las entidades débicas rediman y liberen esos egregores de la enfermedad que anotaba Ricardo en su exposición, que han sido creados solamente por el hombre, por nosotros, en una triple vertiente, en lo físico, en el sonido particular, en el cuerpo emocional, el sonido del grupo de deseos, y en lo mental, en el grupo de pensamientos. Todo eso lo lanzamos al éter y ahí es donde nos cabe esa responsabilidad. Gracias, compañeros. ¿Hay otro aporte, compañeros? Si no hay otro aporte, podemos pasar a la meditación. Ivonne, tienes cerrado el micrófono. Ah, sí, perdón. Un segundo, por favor. Tere, ¿me puedes suplir, por favor? Bien. Vamos a prepararnos para la invocación que iniciaremos con una relajación, alineamiento y sintonización que nos va a conducir Freddy. Y luego daremos paso a los mantras y visualizaciones que componen esta meditación, que serán guiados por Nilda. A los dos mantras de invocación a los devas los vamos a realizar mentalmente, dados los sutiles planos a los que pretendemos invocar. El resto se pueden pronunciar con la voz o mentalmente, como más cómodos nos sintamos. Cuando invocamos a los devas, lo hacemos por el planeta y la humanidad. Verán que en las imágenes aparecen puntos suspensivos y allí podemos mencionar el país, lugar o grupo humano a quienes deseamos ayudar con estas energías. O bien
lo dejamos de modo genérico. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este servicio y también el invaluable apoyo débico en el mismo. Vamos a realizar silencio externo e interno. Para ello, nos conectamos con nuestra respiración sin tratar de modificarla. Notaremos que solo con observarla ya se hace más suave, más lenta y más profunda. Desde la respiración, relajamos y alineamos nuestros vehículos, el físico, el emocional, el mental. Vemos nuestra propia luz surgiendo brillante del corazón y uniéndose a la luz del corazón grupal, uniéndose a la luz del alma grupal. Una gran burbuja de luz blanca y brillante envuelve a todo el grupo. Nos quedamos unos instantes en silencio. Todo es uno. Somos uno. Pedimos asistencia a nuestro ángel grupal, a los devas y maestros para la tarea que emprendemos juntos. Para unirnos a todos aquellos grupos que están realizando trabajos similares al nuestro, por el planeta y la humanidad, pronunciamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra.
visualizamos el símbolo de la nueva era. Desde este símbolo afluyen a nuestro planeta las entrantes energías acuarianas. Pronunciamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualizamos al planeta y a la humanidad envueltos en una burbuja de luz blanca y brillante. Invocamos ahora a los devas del equilibrio. Para ello, visualizamos al planeta y a la humanidad envueltos en una luz amarilla brillante, mientras repetimos mentalmente la invocación. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad. Invocamos ahora a los ángeles solares por la comprensión espiritual. Para ello, visualizamos llegar desde el cosmos
a través del símbolo de la nueva era, una luz azul índigo brillante que baña al planeta y a la humanidad toda, mientras repetimos mentalmente 3 veces la invocación. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Vamos a pronunciar ahora la gran invocación. Invocamos visualizando cómo las energías de luz, amor y poder afluyen a la humanidad. Y finalizamos entonando 3 veces la palabra sagrada. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Agradecemos a nuestro ángel grupal y a todas las entidades débicas que se han manifestado para dar cumplimiento a nuestro humilde y sincero servicio. Los despedimos con plena confianza y profundo amor. La invocación ha concluido. Muchas gracias por esta bella invocación a los devas del equilibrio y a los ángeles solares para producir equilibrio psíquico y comprensión espiritual respectivamente. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta tarea, asimismo a quienes nos escuchen en diferido por el canal de YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia, donde se alojan los vídeos de encuentros anteriores. El grupo se gratifica con vuestra participación y colaboración y con las reflexiones posteriores sobre el tema tratado, que sin dudas van sembrando luz por el camino. El tema que nos convoca para el próximo lunes es un bello tema para profundizar, que será preparado por el grupo. Estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 22:30 horas de Greenwich, horario universal. Fortalezcamos diaria y conjuntamente nuestra relación con el reino angélico desde los niveles mentales superiores y continuemos realizando nuestra parte. Gracias, bella semana y hasta el próximo encuentro.